Capítulo 5. La niña ha sido dañada en un nivel fundamental. Cualquier intento de salvarla requerirá la asignación de considerable tiempo y recursos sin garantías de un retorno productivo. Informe del CM sobre Sofía Russo, menor de 8 años. Justo después de 24 horas de su conversación con el comandante Brecht, Max salió de la puerta interna en la terminal de San Francisco, con una sola maleta y un muy cabreado gato en una jaula de potencia industrial. Los maullidos del gato estaban comenzando a hacer que la gente viera a Max con la mirada fija y entrecerrada, que era reservada para aquellos que golpeaban a sus perros y hacían correr a sus caballos hasta el agotamiento. ¡Max! Alzó la vista y vio a una familiar figura de cabello rubio oscuro. Poniendo la maleta y la jaula abajo, tomó a Talín en sus brazos y le dio un beso en los labios. ¡Maldita sea! ¿Te ves bien, Talín? Su rostro resplandecía con salud, sus pecas de oro contra la piel que había logrado conservar la tonalidad gruñida de verano, incluso en el nítido frío de enero. Un gruñido emergió del hombre de ojos verdes junto a Talín, su mirada clara contra su piel oscura y rica. Una vez te lo permitiré. Bésala de nuevo, y lo único que vas a besar será el asfalto. Sonriendo, Max puso a una Talín riendo de pie y le tendió la mano. Me alegro de verte también. Clay se la estrechó. Hola, policía. Sus ojos fueron a los pies de Max, y Max se dio cuenta de que Morpheus se había vuelto completamente silencioso al instante en que se acercaron a la pareja. Mirando hacia abajo, Max vio la pelota de negro pelaje indignada mirando fijamente a Clay. Creo que él está tratando de averiguar qué tipo de demonio de gato eres. Talín se acuclilló. Fue a alcanzarlo a través de los barrotes como si fuera a acariciar al gato. No, advirtió Max con una mano en el hombro. Él muerde. Él muerde a Talín, dijo Clay, mirando al gato con ojos que ya no eran humanos. Le mostraré mis dientes. Shh, ahora, dijo Talín, acariciando con suavidad a Morpheus en la frente. Él simplemente está molesto por estar encerrado. ¿Verdad, precioso? Mirando a Max, ella susurró burlonamente. Clay se pone gruñón en los vuelos también. Ten cuidado, dijo Clay, pero Max vio que sus labios se curvaban en una mueca. El tipo era un buen y verdaderamente hombre, muerto. Me alegra que lo trajeras, dijo Talín, levantándose. Él te hubiera echado de menos. No, él habría encontrado a otro tonto para alimentarlo, dijo Max, sabiendo que el ex gato callejero tenía los instintos de supervivencia de una rata en un barco que se hundía. Pero ya que no estoy seguro de cuánto tiempo me tomará, supuse que Morpheus bien podría venir y ver el mundo conmigo. Asintiendo en agradecimiento a Clay, ya que el cambiante cogió su maleta, Max tomó el transporte. Apreció el aventón. Yo voté por dejarte varado, murmuró Clay. Talín enlazó su brazo con el de Max. No le hagas caso. Secretamente, él te ama. Muy en secreto. El corazón de Max se apretó en una buena manera al ver a Talín tan feliz. Ellos se habían vuelto cercanos durante la investigación sobre varios niños desaparecidos un tiempo atrás, pero él se la había encontrado de forma intermitente durante años, sus caminos colisionando en Nueva York. Ella había trabajado con niños con problemas y la policía siempre estaba recogiendo a esos niños. Pero no había sido solo eso. Él y Talín tenían una conexión, una que en realidad no se podría expresar, sino que era simplemente un entendimiento. Ambos habían sido niños que se habían visto atrapados en el sistema de cuidado tutelar. Entendían las cicatrices que eso podría dejar. No era la clase de cosas que en verdad podrías explicar a alguien que no lo hubiera vivido. Pero Clay lo entendía. Max no sabía la historia del hombre grande, pero la conexión que Max compartía con Talín poco a poco se fue formando con su compañero también. Max los había llevado a cenar la última vez que habían estado en Manhattan. Habían terminado tratándose bien y verdaderamente borracho con el leopardo.
Talín los había conducido a casa desde el bar, con la promesa de arrancarles la piel todo el tiempo, pero ella los había llevado a ambos esa noche, empujando a Max hacia el sofá del hotel y diciéndole que tenía que quedarse. Sonriendo al recordar la estruendosa música rock que él le había puesto a la mañana siguiente, como castigo, él bajó la vista hacia su salvaje melena de pelo. ¿Revisaste el apartamento? Él les había enviado por correo electrónico los detalles del lugar donde había sido alojado durante su asignación. Está cerca del muelle Fisherman, dijo Talín, no tan lejos del edificio Duncan. Bonita área, cerca de las tiendas. Clay levantó la vista mientras guardaba la bolsa de Max en el maletero del coche. ¿Seguro que no quieres contarnos lo que estás haciendo con la madre de Sascha? Sus ojos eran humanos de nuevo y llenos de una gran inteligencia, como correspondía a uno de los hombres de mayor rango en los Dark River. Lo siento, no puedo decir nada. Todavía no. Max puso a Morpheus en el asiento trasero. Podré ser capaz de compartirlo una vez que sepa más de lo que está sucediendo. Entrando en el asiento al lado del gato todavía silencioso, lo aseguró y esperó a que Clay y Talín entraran, excepto que buscando bajo su muslo, se encontró sosteniendo alguna clase de rara muñeca de pelo rosa con articulaciones en lugares imposibles. Esa es una metamorf, le dijo Talín, volviéndose para mirarlo por encima del hombro. Se transforman en animales. Él jugó con el juguete, logrando descubrir el mecanismo y voilà, tenía un inverosímil lobo rosa en sus manos, al igual que un cambiante. Sí, Clay sigue comprándoselos a Noor, a pesar de que ya tiene por lo menos una docena. Talín estaba entrelazando sus dedos con la mano libre de su compañero, incluso mientras se burlaba de él. Una sola mirada de aquellos grandes ojos marrones y él se derrite. Clay levantó la mano y le dio un beso en los nudillos. No puedes quejarte cuando me derrito por tus grandes ojos grises. Clay. Ruborizada, Talín aún así sopló un beso a su compañero. Relajado por el juego, Max se inclinó en su asiento después de haber comprobado que su aún silencioso Morpheus estuviera bien, y pensó sobre el email que recibió mientras esperaba para embarcar en el Airjet. Había llegado a través de la oficina del comandante. Sofía Russo se reunirá con usted en San Francisco. La anticipación vibraba a través de él. Su cuerpo no parecía querer aceptar el hecho de que era más probable que se congelaran sus pelotas en la noche a que la mujer le diera su consentimiento para enredarse con él en el sentido masculino-femenino. Pero Max había dejado de ser gobernado por sus hormonas alrededor de la edad de los 16 años. Sin importar que esta jota, con sus ojos color medianoche violeta, llenos de secretos, tirara de él de la forma más visceral. Usando el tiempo que había tenido antes de abordar su vuelo, había hecho un par de llamadas, incluyendo una a Bart Rubin, para conseguir una actualización sobre Bonner. El fiscal no había tenido nada nuevo que informar en ese frente, pero cuando Max mencionó que iba a estar trabajando con Sofía, había dicho: «Tengo curiosidad sobre ella. Haré una investigación». Max había sido sobresaltado por una repentina y poderosa marea de sentido de posesión. ¿Por qué? Esos guantes. Bart había respondido. Me di cuenta de que los había visto antes, en un J con el que trabajé mucho tiempo atrás. Yo sé que significan algo, pero todavía aún no lo he descubierto. Sin embargo, sí descubrí algo muy interesante. Luchando contra su inesperadamente fuerte respuesta a la idea de Bart investigando a Sofía, Max se había forzado a aligerar su tono de voz. ¿Vas a hacerme sonsacarte la información? No, con una botella de whisky de Malta es suficiente. Él había sido capaz de escuchar la risa en la voz de su amigo. Parece que en el último año, Nuestra Señora Russo ha desarrollado la pequeña y curiosa costumbre de estar muy cerca de algunas personas muy desagradables que decidieron mutilarse de forma creativa. Eso no es sorprendente, dado el largo tiempo que ha sido una jota. Un policía tendría que estar voluntariamente ciego para perderse esos ocasionales, peculiares homicidas
de la psicología de los J. Siempre era imposible probar algo, por supuesto, incluso si la policía se sentía muy inclinada debido a la naturaleza de los individuos a los que los J siempre eran dirigidos. Pero el departamento en sí los vigilaba con gran eficacia. No era bueno para su imagen que su gente empezara a volverse locos en público. Incluso mientras el pensamiento pasaba por su cabeza, Max se había encontrado perturbado por la idea de que Sofía Russo podría estar volviéndose lentamente loca. ¿Por qué ella no ha sido removida del servicio activo? Las palabras le salieron más ásperas de lo que deberían haber sido. Bart, por suerte, no la había notado. Ella es muy buena en su trabajo, le había respondido, pero está alcanzando su fecha máxima de uso. Un día de estos va a desaparecer como cualquier otro J con los que he trabajado a través de los años. Ahora, mientras el coche entraba en las empinadas y correctas calles de San Francisco, Max pensó en las últimas palabras que Sofía había hablado con él, y sintió una quemadura lenta de ira en sus entrañas ante la idea de que ella hubiera llegado a su fecha máxima de uso. Sofía tomó asiento frente a la mujer de aspecto exótico que podría muy bien firmar la orden para su rehabilitación una vez que se le considerara obsoleta. Debería haberle preocupado, por lo menos a nivel intelectual, pero Sofía no le afectaba mucho en la actualidad. Tan pronto después de un reacondicionamiento, con su mente perspicaz en total claridad, los hechos eran innegables. Sus escudos contra la CINED eran completamente sólidos, por la simple razón de que todos los J eran entrenados implacablemente hasta que dominaban esa habilidad. Pero los escudos que le protegían en su día a día, sus protecciones telepáticas, estaban finas como el papel. Cualquier cantidad de acontecimientos podría incitar a una onda mental devastadora. Los resultados podrían variar desde desintegración y conmoción psíquica a la muerte. La consejera Nikita Duncan levantó la cabeza desde el archivo en su escritorio mientras Sofía pensaba en que prefería una muerte súbita y total sobre un colapso psíquico. Mucho mejor que todo terminara en un estallido repentino y brillante de agonía que encontrarse a sí misma debilitada y a merced de aquellos que no tenían ningún escrúpulo. Ella había estado indefensa una vez en su vida. Nunca más iba a permitirse a sí misma estar en esa posición. Señora Russo, la voz de la consejera Duncan era precisa. Creo que usted tenía una comparecencia ante el tribunal esta mañana. ¿Fue a las 9? Dijo Sofía sin pausa. Yo terminé y estuve de camino aquí a las 10:30. Así que ha tenido la oportunidad de leer el archivo que le envié en un correo electrónico. Sí, lo revisé en el ARJET. Lo que ella no añadió era que se había pasado la mayor parte del tiempo mirando la pequeña imagen digital del hombre con quien iba a estar trabajando, un hombre al que nunca había esperado ver nuevamente en el curso de lo que le quedaba de vida. La foto había sido tomada a principios de este año, y había algo en ella que le decía que él había estado riendo justo antes de que el fotógrafo presionara el obturador. Esos ojos tenían un brillo interior. Ella se encontró fascinada por la diferencia entre la imagen y el hombre de cara sombría que había conocido fuera de la sala de interrogatorios en Wyoming. ¿Tiene alguna pregunta? Preguntó Nikita. No en este momento. La asignación parece sencilla. Además del hecho de que había sido emparejada con un ser humano que le hacía tener pensamientos que no solamente eran imposibles, sino que eran tan exageradamente absurdos que se preguntaba si ella estaba caminando por el agrietado camino retorcido a la demencia irrevocable. Los ojos de Nikita se convirtieron en 2 piezas de azabache, duros y cortantes. Antes que continúe vos, quiero dejar explícitamente claro una cosa. No quiero ningún incidente mientras se encuentra a mi servicio. No sé a lo que usted se refiere, consejera. Sofía mantuvo el rostro inexpresivo. Una ficción,
pero era una ficción que la mantendría con vida un poco más. El tiempo suficiente para hablar con Max Shannon de nuevo, para descubrir qué había en él que hacía que esas últimas astillas olvidadas de su alma, su personalidad, brillaran con fragmentos inesperados de luz. A su vez, su alteridad le susurró que él era inteligente, que iba a descubrir todo acerca de ella y le daría la espalda una vez que se enterara. Le dolería. Y la chica rota dentro de ella, el secreto oculto más allá del silencio, estaba cansada, tan cansada de sufrir. Diré lo que tengo que decir, dijo Nikita después de una pequeña pausa. Rompa las reglas y pagará el precio. Sofía sabía lo suficiente de Nikita para entender que eso no era una amenaza vana. La consejera se rumoreaba que era un transmisor viral, capaz de infectar las mentes con el más fatal, y si lo escogía de una forma brutalmente dolorosa, de los virus psíquicos. Entendido. Poniéndose de pie, cogió su organizador. Tengo otra pregunta que no se relaciona directamente con el caso. Nikita esperó. De acuerdo con mi supervisor inmediato, usted específicamente me solicitó. Sofía no había tenido conocimiento de que Nikita supiera siquiera su nombre. ¿Hay una razón para eso? Tenía más sentido que lo utilizara a usted que sacar del sistema a un J en pleno funcionamiento. Palabras frías y pragmáticas, excepto por una cosa. Sofía sabía que Nikita estaba mintiendo. La mente de Max había dado la vuelta de regreso a Bonner para el momento en que llegaron al apartamento, después de haber parado para recoger algunos suministros en el camino, obligándose a sí mismo a dejar pasar el tema, aunque solamente fuera para negarle al bastardo la satisfacción de saber que una vez más había conseguido que todo el mundo bailara a su melodía. Miró alrededor de la habitación mientras que Talín jugaba con Morpheus, que todavía estaba molesto por su encarcelamiento reciente. Pero el uso prudente de golosinas de gato y las manos de Talín acariciándolo parecía que estaba acabando con el enfurruñado del animal. Mejor lugar de lo que esperaba, le dijo a Clay. Dormitorio grande, sala de estar, cocina y baño. Y tenía ventanas. Supongo que ser un investigador especial paga más que ser un detective. Clay se acercó para unirse a Max en la ventana del comedor junto a la alcoba. Buenas vistas, desde aquí. Nosotros hemos tenido un montón de niebla en las mañanas, pero hacen unas espectaculares salidas de sol. Sí. Bajando la voz, Max le preguntó, ¿cómo está John? El adolescente había sido secuestrado, retenido en un laboratorio y torturado antes de ser rescatado. Lo último que Max había oído era que estaba con Talín y Clay adaptándose a sus trucos. Clay sonrió. Sigue siendo un adolescente sabelo todo. Entonces, ¿normal? Sí. Él tiene un flechazo con una de las jóvenes hembras dominantes. Pobre cachorro. Él no se da cuenta de lo agradable que es con él al no patearle el culo. Max sonrió, el alivio como una oleada aplastante en su interior. Apuesta que ella piensa que es adorable. Clay soltó un bufido. Creo que es más un caso de, oh, maldita sea, es un bebé, no puedo hacerle daño. ¡Auch! Max se estremeció compadeciendo al chico. Eso debe doler. Una mirada muy felina apareció en la cara de Clay, pero ya sabes, él es determinado como el infierno. Unos años más adelante, y quién sabe. Max, echando vistazo alrededor hacia la voz de Talín, vio a Morpheus ronroneando en su regazo. El ingrato gato callejero nunca le ronroneó a Max. Todo lo que consiguió fue olfateos y gruñidos. ¿Sí? ¿Quieres que le lleve a casa con nosotros? La preocupación marcaba sus rasgos expresivos. Él no parece ser un gato doméstico. Max frunció el ceño ante la mención de Morpheus. Maldita sea, no lo es. Él encontrará una forma de salir de aquí en el día. Y probablemente volvería a casa con unas cuantas cicatrices nuevas para agregar a su colección ya prodigiosa. Talín rascó al gato traidor detrás de las orejas. Los ojos de Morpheus estaban casi detrás de su cabeza. Bueno, respondió, sonando dudosa de la declaración de Max.
Si empieza a suspirar por algo de verde, ya sabes dónde vivo. El hobby favorito de Morpheus involucra botes de basura. Creo que tendría un aneurisma en un bosque. Murmuró Max. ¿Está realmente ronroneando? Por supuesto que él está. Yo sé cómo tratar a los gatos. Una mirada sensual destinada exclusivamente a su compañero. Max se balanceó sobre sus talones, sintiéndose como un voyeur, y, si era honesto, un poco envidioso también. Daría el brazo derecho para ser amado así, para amar así. Pero lo cierto era que no era capaz de dicha profundidad de vulnerabilidad, y era lo suficientemente honesto como para aceptarlo, para nunca hacer promesas que no podría mantener. Una mujer le había dado un beso en la mejilla al despedirse y había dicho: «Botaste la llave a tu corazón hace mucho tiempo, ¿verdad, Max?». Él había sonreído esa noche, porque ella era una mujer a la que respetaba, una mujer que seguía siendo una buena amiga, pero después se había preguntado: ¿la había botado o la cerradura se había trancado permanentemente, incapaz de abrirse? El discreto timbre de la puerta sonó en el espacio, interrumpiendo sus pensamientos. «Yo abriré». Caminando por la habitación, abrió la puerta, y supo que había estado esperando por ella desde el instante en que puso un pie en esta ciudad de niebla junto a una bahía brillante.